quiero, a modo de introducción, mostrar, Javier, si me pones la próxima lámina, este edificio que ustedes ven ahí es un pequeño edificio dentro de Monte Scopus, en el cual están todos los archivos de Albert Einstein que donó a la Universidad Hebrea, dando marco a todas las actividades y el sustento a los investigadores de todo su accionar de uno de los genios fundadores, Albert Einstein. Así que también me sirve para poder decirles que en el momento que comienzo mi relación con la Universidad de Hebrea, hace aproximadamente 16 años atrás, por invitación del presidente anterior, Jim Yaya, que en paz descanse, coincidió con que ya me dedicaba como interés personal a estudiar el tema del liderazgo. Entonces tomé la oportunidad de mis viajes anuales como mínimo a Jerusalén, poder investigar justamente cómo es esta enseñanza y este aprendizaje de la Universidad Hebrea con sus profesores, investigadores y con todos sus alumnos. Y lo que me ayudó mucho es cómo premia la universidad y distingue, tanto sea los profesores e investigadores locales propios como los invitados. Y tomé una costumbre, cada vez que había un acto de distinción, no solamente leer el material que justificaba su distinción, sino después una pequeña entrevista tipo periodístico que le hacía a cada uno de los premiados. Y de tal manera, justamente cuando se sentían felices de haber sido distinguidos, me permitía preguntarles qué era lo que más caracterizaba su accionar como investigador. Y de tal manera fui construyendo una especie de investigación personal que está imbuida en este webinar y en los conceptos que voy a resumir en la próxima hora. Nuevamente les agradezco a cada uno su participación. Para eso voy a hacer una especie de triquiñuela. Ya que está de moda el Zoom, vamos a hacer como si 4 de los fundadores de la Universidad Hebrea, seleccionados por mí, y voy a explicar por qué, vamos a tener como si fuera un Zoom con cada uno de ellos. Especialmente le vamos a preguntar qué opina del liderazgo judío y si tienen alguna recomendación. Albert Einstein se caracteriza por todo lo que sea la inteligencia mental en el extremo, Sigmund Freud por la inteligencia socioemocional, Martin Buber por la inteligencia espiritual y Chaim Weizmann, por distintos motivos, es el primer presidente del Estado de Israel y él casi el que más ha trabajado para conseguir la declaración de las Naciones Unidas que declaró el Estado de Israel. Entonces, quisiera para cada uno de ustedes preguntarles, hacer una mini encuesta a modo de calentar un poco el tema, ¿cuál de estos cuatro sería el preferido que ustedes le pregunten una especie de sugerencia sobre el liderazgo judío? Javier va a mostrar una pantalla en la cual ustedes pueden elegir y contestar si el preferido es Albert Einstein, Sigmund Freud, Martin Buber o Chaim Weizmann. De tal manera que yo tenga una idea de cómo reciben ustedes este primer Zoom con estos 4 fundadores. Así que tenemos un par de segundos, medio minuto aproximadamente, ¿cuáles son los que ustedes son preferidos en eso? Si tocan el botón, pueden poder registrar
su voto correspondiente. Le vamos a dar unos minutos. Ah, miren ustedes. Salió primero Chaim Weizmann, ¿no? Luego Albert Einstein, Martin Buber y Sigmund Freud. Interesante, ¿eh? Interesante. Vamos, muy bien. Muchas gracias a todos los que participaron en esta votación que sirve para adquirir una especie de feedback. Entonces, volviendo a estos 4 asesores fundadores de la universidad, que la característica de cada uno de ellos era parecida, no igual, al otro. Y lamentablemente el primero que murió fue Sigmund Freud en el año 39, pero ya venían en conexión anterior. Y, por ejemplo, para mostrar algunas de las características que coincidían o que no coincidían del todo, he seleccionado un par de información. Por ejemplo, Albert Einstein, podrían algunos decir, bueno, yo creo que no era muy religioso Albert Einstein. Sigmund Freud realmente era judío, se sentía judío. Chaim Weizmann tenía relación con Albert Einstein. Por ejemplo, Chaim Weizmann tuvo un tour varias veces sobre Estados Unidos junto con Chaim Weizmann, tratando de conseguir donaciones, tanto sea para la universidad como para el Estado Nuevo Judío. Y Martin Buber, ¿por qué Martin Buber piensa lo que pensó y hizo las teorías? Entonces, por ejemplo, para compartir algo de esta información inicial, voy a compartir la próxima pantalla, en la cual, fíjense lo que opinaba Albert Einstein sobre el tema de la religiosidad. Y disculpen que lo lea. La experiencia más bella que podemos tener es aquella de lo misterioso. Es la emoción fundamental que se ubica en la cuna del verdadero arte y de la verdadera ciencia. Fue la experiencia del misterio, incluso en una mezcla con el temor, la que engendró la religión. Un conocimiento de la existencia de algo que no podemos penetrar, nuestras percepciones de la razón más profunda y de la belleza más radiante que solamente en sus formas más primitivas son accesibles a nuestras mentes. Es este conocimiento y esta emoción los que constituyen la verdadera religiosidad. En este sentido, y fíjense lo que dice, y únicamente en este sentido, soy un hombre profundamente religioso. Albert Einstein, 1931. Me acuerdo también haber escuchado Chaim Weizmann, ustedes lo han puesto como primero. Este es un libro trascendente de toda la historia del Congreso Sionista Mundial por Chaim Weizmann, y las últimas palabras de este libro es cuando ya, estando en Estados Unidos, lo nombran presidente del Estado de Israel y tiene una entrevista con el presidente de Estados Unidos. Y luego va camino, a él le gustaría pasar por Inglaterra, pero estaba bastante enojado o desagradado por lo que estaba pasando justamente en Jerusalén y que la Legión Jordana estaba atacando la Universidad Hebrea. Y justamente esas son las palabras que casi cierran el libro, que trata de prácticamente toda su vida judía. Estos rasgos no le hacían perder su humor. Cuando pedía donaciones para la Universidad Hebrea, junto con Albert Einstein, los periodistas le preguntaron a Chaim Weizmann, dígame, doctor, acordándose todos que también era un investigador famoso, dígame, doctor Weizmann, la verdad, ¿usted entiende
la teoría de la relatividad de Albert Einstein? Y él contestaba, yo estoy seguro que él lo entiende muy bien. Así que este espíritu que existía entre estos cuatro fundadores, no siempre tranquilo, no siempre amable, con los años se fue acentuando, pero me parece que es una buena oportunidad pensar en este Zoom inicial con cada uno de ellos. Por eso, Javier, si ponés la lámina que sigue, la lámina que sigue utiliza una teoría de la educación y de la teoría del crecimiento en el tema y desarrollo de la educación, y que dice básicamente que toda persona integra 4 inteligencias a la vez en su desarrollo. Y justamente nos recuerda cuáles son esas inteligencias. La primera es la mente, por eso lo citamos a Albert Einstein. La segunda es el corazón, por eso socioemocionalmente lo citamos a Sigmund Freud. La tercera es el espíritu, representado en este Zoom por Martin Buber. Y la cuarta es la física, cuerpo, realidad. Por eso lo simbolizamos con Chaim Weizmann. Entonces, estos 4, como un equipo integral, que los fundadores tenían y tuvieron trabajo casi de equipo en varias partes de la historia, nos van a asesorar, y entonces en la próxima lámina, que es un punto resumen, acá tienen lo que cada uno de ellos sugiere para el líder ideal, pero para el participante que le interesa tener cuáles las características que como líder judío podría yo tener en mi propio desarrollo. Y fíjense que el caso del Zoom con Albert Einstein nos dice que es importante la visión que tiene el líder y por lo tanto las características que yo sugiero, diría Albert Einstein, son las que figuran en la primera columna. Usted debería ser idealista, tener perspectiva a largo plazo, anticipar el futuro, creer en las personas, ser soñador, pionero, etcétera, etcétera. Muy interesante. Ahora le podríamos preguntar en el Zoom, idealmente, permítame en este juego, a Sigmund Freud, ¿qué piensa usted que es característica de la inteligencia socioemocional del líder? Y él nos diría que es importante cómo maneja la pasión, pero como característica, cuán optimista es, cuán confiado, cuán sinérgico, cuán valiente, cuán empático, etc. Ahora le tocaría el turno a Martin Buber, experto en la inteligencia espiritual y muchas otras cosas más. Entonces diría que es importante la conciencia que va desarrollando el propio líder. Entonces las características que destaca Martin Buber como necesarias para un líder ideal sería ser entusiasta, ser intuitivo, asumir responsabilidad, ser moral, ser íntegro, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la disciplina más realista, más implementadora, más de realidad, representada acá por Chaim Weizmann, él nos sugeriría, es importante la disciplina del líder. Esta disciplina les permite a ustedes tener como característica desarrollar como líderes, ser realista, enfocado, constante, saber ejecutar, tomar la iniciativa, etc. Entonces, a mí me parece un buen resumen de poder mostrar cómo la Universidad Hebrea, con su cultura, a través de esta cultura tan refinada y tan trabajada en los últimos 100 años, permite educar
aprender este liderazgo y llevarlo a la práctica desarrollando estas cualidades. Todas estas características, justamente en este equipo ideal, en este Dream Team, con el que teóricamente y ficticiamente estamos teniendo un Zoom, nos sugieren justamente cómo educa, cómo enseña la Universidad Hebrea a sus alumnos, a sus investigadores, el desarrollo de cada uno como líder, no solamente en el campo de acción, sino también como un líder judío. Vamos a pasar, Javier, a la próxima. Recuerden que ustedes también pueden hacer algunos comentarios o preguntas vía chat. Esto ampliamos el concepto de Zoom. Ahora vamos a suponer que estamos haciendo un Zoom con 12 personajes, 12 fundadores inicialmente, 4, pero le agregué una segunda línea y una tercera línea. La segunda línea les presento, para los que no lo conocen, algunos de ellos, cada uno encolumnado en las mismas características 4 a las que me refería antes. Mental, socioemocional, espiritual y físico real. Por ejemplo, Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, Robert Aumann, Premio Nobel de Economía, que nos visitó en Argentina hace un par de años, en prácticamente casi una semana trabajando en Argentina. Michael Rosenak, doctor en Filosofía de la Educación y persona clave en esta presentación. Michael Rosenak es la persona, el intelectual judío y autoridad moral, cabeza y líder del departamento educativo de la Universidad Hebrea por muchos años. Y Menachem Ben Sasson es el presidente que acaba de ser presidente y es mentor como presidente de la Universidad Hebrea, pero fue varias veces presidente y ha sido también legislador de la Knesset en Israel. Lo que quiero mostrar con esta segunda línea de este Zoom es que ese Zoom de los fundadores que comienzan una tarea de desarrollo cultural para la universidad, y son símbolos, no los únicos, símbolos de la Universidad Hebrea, se complementan en el tiempo con el segundo nivel de Zoom que figura ahí, donde figuran, entre otros, Kahneman, Aumann, Rosenak y Ben Sasson. Y el tercer grupo de Zoom que nos ayudan, en general, viene a ser la conexión con la comunidad judía local, en este caso la comunidad argentina, con algunos de los que pueden formar parte de esta conexión. Y ahí menciono a Marcos Aguinis, que fue doctor honoris causa, es doctor honoris causa de la Universidad Hebrea, Sergio Berman, que es egresado con muy buenas notas y sobresalientes calificativos de la Universidad Hebrea, Jaime Barilco, que es un escritor prolífico en el tema de liderazgo y en el tema de filosofía de la educación, y Jaime Barilco fue egresado justamente del Departamento de Pedagogía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y Jim Yaya, que fue el presidente de los amigos anteriores, también doctor honoris causa de la Universidad Hebrea. Mi criterio es que la conexión conceptual de este Zoom es una conexión en el tiempo y en el espacio y en lo físico, que se va transmitiendo en los conocimientos y las experiencias prácticamente como si fueran ondas de confianza intelectual.
Y a esto me refería. Este Zoom, tómenlo como una especie de Zoom dinámico a través del tiempo. Comenzamos con los fundadores, 4 de los fundadores, que nos dieron su primer consejo sobre el tema de la confianza y sobre el tema del liderazgo. Siguieron con premios Nobel y el jefe o el líder del departamento educativo, hablando de Michael Rosenak, que a su vez fue el creador de todo un sistema, un currículum de enseñanza de liderazgo judío basado en valores judíos. Y lo que este Zoom de estos 12 personas representa justamente en eso, cómo se va construyendo la confianza en sí mismo, en cómo este líder se va formando, cómo se va construyendo la confianza en las relaciones, en la organización, tanto en el mercado como en la institución, y finalmente en la sociedad. De tal manera que esa conexión que existe desde los fundadores hasta los distintos premios Nobel, hasta los distintos líderes, hasta tener también conectado con los representantes locales y los premiados locales por parte de la universidad. Siguiente lámina. Es conveniente que en los que nos dedicamos al tema del desarrollo de los líderes, en general utilizamos un modelo bastante sencillo que les va a ustedes a tener conexiones con los 4 que hemos elegido de los líderes iniciales. Por ejemplo, la que hicimos recién, hace un rato, con las características, tanto sea de Einstein, de Freud, de Buber y de Weizmann. Entonces, ¿cómo entrenamos a los líderes? Hoy, en general, tenemos un sistema bastante sencillo que trabaja sobre 4 roles. El primero de ellos llama la atención a la parte mental, a la parte representada por Einstein, crear una visión. El segundo es el cómo se inspira la confianza. Cómo inspira la confianza es un tema de espiritual y de estar en el centro. Cómo se hace el aumento y el desarrollo del potencial de cada persona como líder es el tema fundamentalmente socioemocional. Y finalmente estos 3 se resumen en ejecutar la estrategia para poder llevarlo a la práctica realmente la creación de un líder. ¿Qué produce esto en las personas que son candidatas a ser líderes futuros? Produce el compromiso que figura en la lámina al costado, la segunda parte de esta última lámina. Que la persona tiene mayor compromiso. ¿Compromiso con qué? Con su trabajo, porque su trabajo es significativo. El trabajo de la persona es para realizar y desarrollarse como líder, es el lugar donde se produce, donde se cocina, donde se desarrolla propiamente el líder. ¿Y qué siente ese líder que puede pertenecer a un equipo ganador? Siente que es un miembro valorado, y todo manejado en un ambiente de confianza personal, etc. Entonces, como ustedes ven, las 4 características de los líderes del Zoom fundacional, por así llamarlo, están reflejados tanto sean los 4 roles como en los trabajos, los 4 compromisos que genera el trabajo desarrollador del líder. Comento todo esto porque la forma como la cultura de la Universidad Hebrea de Jerusalén va generando y desarrollando a los líderes judíos
es justamente la potenciación, la integración de estos 4 puntos de vista. Entonces, volvemos a repetir el por qué esta era la recomendación que cada uno de ellos reflejaba en qué características tienen que concentrarse un líder. Uno puede decir, bueno, me parece que son muchas. Bueno, se puede trabajar con menos cantidad de las características. Lo importante es que las características sean integrales, que la persona cuando va aprendiendo, a través de su trabajo, a desarrollarse como líder, va aprendiendo también a integrar y va aprendiendo también a sinergizar estas características. Este es el gran beneficio que tiene esta teoría, en el cual todo aprendizaje, al ser de 4 dimensiones a la vez, va sinergizando, va potenciando, va haciendo que el aprendizaje y el desarrollo perdure. Esto es en esencia lo que yo entiendo, y además lo fui chequeando y verificando con la investigación de liderazgo que fui realizando en las entrevistas, donde a mí me parece que resume lo que luego se expandió y lo que luego fue creciendo del líder ideal. Por eso mencionaba recién el efecto clave y el factor clave de este intelectual y autoridad moral, filósofo de la educación judía. Él se especializó en tener una conexión de la educación en valores con valores judíos y generó los primeros contenidos y currículum que muchas comunidades judías alrededor del mundo se asesoraron para implementar los programas de implementación sobre educación judía. Pero a su vez, como buen investigador, no estaba solamente conectado con su forma de pensar, sino que a través del departamento educativo de la Universidad Hebrea, este doctor Rosenak incluía a los mejores pensadores en el desarrollo moral e intelectual. Por eso integraba a pensadores modernos sobre este tema, no solamente autores que tuvieron relación con Sigmund Freud y los seguidores de Sigmund Freud, no solamente con Martin Buber, con su teoría del yo-tú, con su teoría del yo-ello, sino que lo podía integrar con los mejores pensadores mundiales y a su vez darles contenido al liderazgo y las prácticas. Y es a él al que le debemos una especie de ser el gran integrador de la esencia de la presentación que estoy realizando. Próximo. Ustedes probablemente tengan una idea moderna o una idea actualizada sobre el tema del liderazgo. Déjenme primero mencionarlo, algo así como el estado del arte en el tema del liderazgo. El liderazgo es una vertiente, una corriente que nace académicamente muy fuerte a partir de 1970, en el cual se empiezan a invertir y a investigar el tema del liderazgo per se. Estoy hablando del liderazgo en general. Esto todavía no tiene un consenso completamente uniforme. Por ejemplo, no existe una definición en qué se entiende por un líder y que es coincidente con todas las teorías. Pero va convergiendo y va siendo cada vez más importante la investigación sobre el tema del liderazgo.
Aquí quiero solamente reflejar una especie de los mitos que van cayendo sobre el tema del liderazgo. Y solamente para mencionar algunos de los más frecuentes: el desarrollo de la investigación sobre el liderazgo, y por supuesto también conocido por la Universidad Hebrea, permite decir que uno de los mitos que dejan de tener vigor, tener valor, es el primero: los líderes nacen, no se hacen. Bueno, eso ya prácticamente ha quedado descartado. Los líderes son siempre carismáticos. También ha sido descartado como información básica sobre el tema del liderazgo. El liderazgo solamente se encuentra en el sector más alto de una organización o institución. No. Hoy día el liderazgo se encuentra para todos los sectores de una organización o institución. Es probablemente el movimiento de acceso más democrático que existe a la capacidad de ser un líder. El líder controla, dirige, maneja y manipula a otros. Bueno, justamente cada vez es más difícil, no imposible, que el líder manipule. El liderazgo es un talento poco frecuente e inusual. También ha sido descartado. Está probado que el liderazgo puede realmente desarrollarse y no es tan infrecuente. Los líderes son exclusivos de una élite o de una clase social o de un grupo de control. El buen liderazgo es principalmente de sentido común. No, el liderazgo lleva, como decían los 4 genios que mencionamos el primer Zoom, tanto de Einstein como Freud, como Buber o como Weizmann. No es solo sentido común, es trabajo, lleva visión, lleva pasión, lleva conciencia y lleva disciplina. Es la integración de varios aspectos. Y la única escuela para aprender liderazgo es la escuela de la vida. No, hoy el liderazgo se aprende, se puede aprender en el propio trabajo. Donde haya 2 personas que tengan una relación de trabajo, ahí está el crisol de la oportunidad de que una persona pueda desarrollarse como líder. Vamos a, por supuesto, en nuestra investigación, y la Universidad Hebrea cree que estos mitos han quedado desactualizados, y vamos a hacer otra encuesta con ustedes, con la ayuda de Javier, en el cual le vamos a preguntar si ustedes, cada uno de estos mitos, si pones en la pantalla, Javier, le vamos a preguntar cuáles de estos mitos todavía ustedes consideran personalmente que les parece que todavía están vigentes. No están seguros que han dejado de tener vigencia. El primero, los líderes nacen, no se hacen, etc. Ustedes pueden elegir, les pedimos que elijan uno, que a ustedes les parece que todavía no están seguros que estos mitos han desaparecido. ¿Está bien? Damos unos segundos para que cada uno con el mismo método pueda votar, y cuando tengamos un número suficiente, Javier compartirá lo que piensan ustedes sobre el tema del liderazgo hoy. Es un ejercicio a modo de ubicación de uno de los temas principales de esta charla. Mirá, acá tenés, interesante. La que da la mayor votación te da: los líderes son siempre carismáticos. Bueno, ese creen que todavía tiene alguna vigencia esa característica. Le sigue en orden de votación
el buen liderazgo es principalmente sentido común. Bueno, tercero, los líderes nacen, no se hacen. El liderazgo es un talento poco frecuente e inusual. Como ustedes ven, ustedes ahí votan en forma distinta sobre todavía la permanencia diferencial, distinta, de cada uno de ellos. Las instituciones que se preocupan en enseñar el liderazgo hoy y poder desarrollar a los líderes han abandonado ya prácticamente estos 8 mitos que figuran acá. Y basan sus trabajos, sus programas de desarrollo, en justamente el trabajo a proponer que requiere convertirse en un líder. Este trabajo hace que estos líderes no sea en forma automática la anulación o la desaparición de estos mitos. Estos mitos desaparecen si tenés métodos y procedimientos, programas, prácticas a seguir, tal cual diseñó Michael Rosenak en el Departamento de Educación y Educación Moral de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hasta aquí un pantallazo de cómo, como dice el título de esta charla, de cómo la Universidad Hebrea educa, aprende, enseña el liderazgo a todos sus participantes, en forma que la cultura es la que está dominando esos aspectos y sugiriendo el desarrollo que los 4 líderes iniciales nos sugirieron. Vamos a abrir el tema a preguntas. Es tiempo de preguntas y, por supuesto, le voy a pedir a Marisa, si es tan amable, algunas preguntas más comunes que hemos recibido y en los minutos que tenemos para contestar qué inquietudes ha generado esta presentación. Buenísimo. Bueno, yo te voy a ir leyendo. ¿Cómo no? Acá Lisandro pregunta en qué cambia este paradigma en lo que hoy se denomina el liderazgo de las organizaciones Agile, supongo que es Lean Learning, Bottom Up, Agile, las procesos que organizaciones. parecen acelerados por el COVID. Bueno, el paradigma que menciona o que he mencionado yo es un mecanismo integral, es un mecanismo que incluye las 4 dimensiones del desarrollo de la persona. Por lo tanto, toda adecuación nueva, como son las tecnologías ágil, de agilidad en el desarrollo del líder, justamente son las que están incluidas en estas 4 dimensiones base: la dimensión mental, socioemocional, espiritual y también de ejecución real. Que esto quiere decir también que el desarrollo del liderazgo utiliza demandas y programas más novedosos, lo que sostengo que la estructura integral que mencioné antes, de esas 4 dimensiones, incluyen, porque cada uno de lo ágil está integrada en rapidez, flexibilidad. Así que la contestación es sí lo incluye por la integración que estamos teniendo. Ok. ¿Qué otra pregunta tenés? Pregunta Valeria. Igual, cuando ponen pregunta para Roberto, quédense tranquilos que es nuestro único disertante hoy. Pero bueno, igual dice así, pregunta para Roberto, ¿cuál es la mejor forma de acompañar a los líderes para entrenarse en liderazgo y que no quede solo en teoría? Supongo que está preguntando Valeria. Bueno, justamente el modelo es siempre es una integración.
no solamente de estas 4 dimensiones. El pensar, primero el pensar, el hacer y el accionar, el ser proactivo. El conocimiento que no se transforma en un cambio del hacer no sirve para mucho. Y justamente la práctica es qué paradigmas debo tener, qué paradigmas debo actualizar para pensar de una manera que me permiten cambiar el hacer. Y al cambiar el hacer puedo obtener nuevos resultados. Eso es la esencia del desarrollo del líder. Por lo tanto, la practicidad es cómo transformás en la práctica tu enfoque de lo que vos tenés como visión, como paradigma, y cómo cambiás tu hacer. Eso tiene que ser siguiendo un modelo que te permite integrarlo, como hemos mencionado antes. Ok. Acá Gloria Aini, nuestra querida Gloria, pregunta, ¿cómo relacionas el liderazgo con el individualismo? Y si se podría hablar de un liderazgo sano y un liderazgo patológico. ¡Oh! ¡Qué pregunta! Bueno, yo te voy a dar mi opinión, cómo yo clasifico al liderazgo. El liderazgo, para los que comienzan a trabajar sobre su liderazgo, lo primero que aprenden es cuál es el liderazgo bueno. ¿Qué es lo bueno de su liderazgo? Y empiezan a reconocer en otros ese liderazgo bueno, porque tiene características de las tablas que mostré antes, que nos sugirió Einstein, Freud, Buber y Weizmann. Lo primero que aprende un candidato a ser líder, ¿qué son características buscadas, características buenas? El segundo que aprende el estudiante de liderazgo es cuáles son las características malas. Por ejemplo, si una característica es ser humilde y vos encontrás que un líder es soberbio, ya empieza a sacar una mala nota. Ya te das cuenta que ese es un autoritario. Ya te das cuenta que eso en realidad no está en la línea de desarrollo buscado. Entonces, el primero es aprender las cosas buenas del líder y a detectarlas. El segundo es aprender las cosas malas. Y yo agrego una tercera categoría del líder que hay que tener cuidado. El líder bueno que puede desbarrancarse. El líder bueno que tiene algunas características buenas, pero motivo de algún defecto llega a desbarrancarse y transformarse en un líder negativo. Por lo tanto, el líder aprende a imitar y aprende a dejarse influir por los 3 tipos de liderazgo. Y eso se aprende poco a poco a través de la práctica. Ok. Bueno, por supuesto que tenés un montón de comentarios halagadores sobre tu presentación, sobre el interés manifiesto, sobre la originalidad del tema. Y voy a pasar una pregunta de Itche Keppel, que yo creo que compromete un poco la pregunta, pero vos lo vas a poder afrontar. Dice así, ¿cómo definirías a los líderes de la centralidad de las instituciones centrales de nuestra comunidad? Nos fuimos un poquitito de la teoría. Como No, muy bien, pero además Iche es un colega. Un saludo para Iche. En general, mal. Y el mal es porque justamente tienen lo que yo considero son de la tercera categoría. ¿La recuerdan la tercera categoría? La tercera categoría era líderes que tienen características buenas,
pero pueden desbarrancar. Y entonces, en mi opinión, ¿qué es lo que le hace a los líderes comunitarios, especialmente judíos, que puedan desbarrancar? Y la respuesta es bien clarita: la soberbia. La soberbia que no tengo trabajo por hacer, no tengo que aprender, ya conozco todo y nadie me lo va a enseñar. Esa soberbia es la limitación más grande que tiene un líder bueno. Porque en el momento que piensa así, en el momento que no le está llevando el apunte a Einstein, a Freud, a Buber o a Weizmann, van a encontrar en esa lista los elementos de soberbia. Y cuando el líder tiene esa soberbia, no aprende más. Y si no aprende más, se corta su desarrollo como líder. Espero que Iche acepte mi posición sobre un tema tan complicado como el que me pregunta. Estás sintiendo, Iche. Bueno, Susana pregunta si hay un estudio específico de liderazgo, esto que vos decías, que no solamente se aprende en la parte de lo que vos presentabas, no sé si querés contestarle. Si hay un estudio específico de liderazgo. Mira, si hay todo el tema de investigación sobre el tema liderazgo, cuando digo investigación hablo de las mejores universidades del mundo, que han invertido desde el año 70 en forma continuada en este tema, incluido la Universidad Hebrea de Jerusalén. No existe un consenso absoluto y va aumentando las características del líder futuro. Es decir, no es una lista fija que está totalmente cerrada. Tampoco tenemos una definición totalmente consensuada en qué consiste ser un líder en la tercera década del siglo XXI. La Universidad Hebrea, a mi entender, está bastante avanzado justamente por todo lo invertido en educación de adultos, por todo lo invertido en el tema del aprendizaje en valores judíos y ahora extendido al aprendizaje y prácticas del liderazgo. Entonces, no se puede esperar que existe un consenso total, entonces si sabes el consenso total, estás seguro. No, estamos avanzando todos como comunidad en desarrolladores del nuevo liderazgo y del mejor liderazgo. Lo que quiero aprovechar también en mencionar por qué el liderazgo se transformó en una cosa muy importante o cada vez más importante. Y es una cuestión de que los líderes están en crisis en todas partes del mundo. Son muy pocos los líderes que sobresalen, especialmente en el sector político. Y son consensuados, que se les reconoce su gran capacidad actual. Hoy yo diría que la líder que más representa esos valores, que es superadores de una crisis de liderazgo, se trata de Merkel, donde todos reconocen que tiene un equilibrio parecido a la integralidad que mencioné en los 4 Zoom que tuvimos al principio. Y justamente es una falta de consenso total, lo que no quiere decir que no haya progreso, que no haya investigación, que no haya resultados y que cada uno tiene una fórmula acelerada en el desarrollo de los líderes. Bueno, hay una pregunta de Héctor Sussman, que dice, si una vez cumplida la misión, ¿el líder cede su liderazgo o se renueva? No. El líder puede delegar, pero no abandonar. No, pero dice renueva, ¿eh?
Renueva, no abandona. Despacito. Como los mitos, toda pregunta hay que contestarla de a poco. Primero, la misión es un factor importante en el líder para todo manejo del equipo, porque al poder describir y publicar la misión es un instrumento integrador. Una vez que el líder fija la misión, no desaparece, no se va a dormir. No desaparece su presencia, por más que haya delegado en su equipo. El liderazgo es un tema de permanencia permanente, valga la redundancia. Podés empoderar al equipo, podés empoderar a otros, pero el líder no deja su liderazgo. El líder puede preparar a otros líderes. El líder puede desarrollar a otros líderes. El líder puede seguir generando confianza en los líderes de la organización, pero no desaparece. No es una fórmula para hacer una misión e irse a veranear. Dicho sea de paso, no sé si vamos a poder ir a veranear, pero eso es otro tema. ¿Qué otra pregunta tenés, Marisa? Bueno, acá no veo escritas, pero te quería hacer una pregunta yo. Ya que mencionaste a Martin Buber, hay un artículo muy hermoso de Martin Buber que se llama 5 tipos de liderazgo bíblico, y él describe estos tipos de liderazgo bíblico que, por otra parte, es interesante los nombres, dado que tu tema es el liderazgo en los valores judíos. Son interesantes los nombres de los liderazgos bíblicos, ¿no? Cada uno ilumina de alguna manera alguna de las facetas o características que vos describías. Está el Madrig, que es el guía, que pudo haber sido cualquier tipo de liderazgo bíblico. Dentro de la palabra Madrig está incluida la palabra Derech, que es camino. Está la noción de Manig. El Manig es el que lidera, que puede ser cualquiera de ellos también. Está la noción del Moré. Nosotros muchas veces decimos Moshe Rabbeinu, ¿no? El Moré es el Rab, también es el maestro, el Rabí es nuestro maestro, pero la palabra Moré tiene una particularidad, que tiene una palabrita chiquita que es Or, que quiere decir iluminar, que quiere decir que es luz, y está la relación de lo que vos decías de sí iluminar pero no encandilar, que está más vinculado a la soberbia. La noción de Melech, rey, y Malach, que es el ángel, el que cumple una misión, el que cuida, y el de los Abot, que son los patriarcas. Hay algo en el líder también que tiene que ver con lo paternal, ¿no? Sin embargo, y ahí te paso la pregunta, lo que dice Buber en este artículo es que el éxito del líder bíblico se dio en la sombra. Y vos usaste la palabra, la expresión del triunfo. No. ¿No? Bueno, en una de las características decía triunfo de... No, triunfo en el sentido de cuál es lo que vos interpretás, el líder se propone como éxito. Ok, perfecto. A eso apunto. A eso apunto. Sí. Ahora, es una buena pregunta, es una pregunta que haces, Marisa, porque fuiste alumna de la Universidad Hebrea de Jerusalén en la parte educativa. Y justamente mi preferido actual como mentor del liderazgo judío es Martin Buber, que a pesar que sus polémicas todavía se estudian en el tema del liderazgo. Así que estás tocando a un referente que para mí es un referente más actualizado que tiene la Universidad Hebrea sobre este tema. Y todo lo que él escribió. Acordate que Martin Buber incluso sostenía que la Biblia ha sido mal traducida desde el punto de vista judaico. Entonces, Martin Buber era un experto en hablar de la parte reeducativa de la Biblia, como él lo consideraba. Volviendo al tema de la pregunta, esos 5 características del líder bíblico son características que también se pueden usar, y muchas veces toda la parte de la dimensión espiritual
está bien representada justamente por Martin Buber, porque ahí te pone cómo se ve por lo menos la historia del liderazgo judío bíblico, desde libros que se han escrito como Moisés, de Wilewski, es un tema clásico, porque no nos olvidemos que la parte bíblica es la fuente literaria del liderazgo más tradicional sobre el comportamiento humano y los líderes humanos. Así que tiene cabida, y cómo no va a tener cabida si dentro del Departamento de Educación la persona clave, aparte de Rosenac, anteriormente proviene de Martin Buber. Entonces, contestando, esas 5 características del líder bíblico hacen mucho y es muy interesante como antecedente de la educación judía. Hablando de líderes, tenemos un Rab, el Rab Marcelo Bater, que está haciendo una pregunta que dice así. Te voy a hacer 2 juntas, una de Marcelo y otra de Mirta. No hablan de lo mismo, pero seguramente los vas a poder articular. Dice Marcelo, la pandemia generó nuevos paradigmas en el liderazgo tradicional. Pregunta, si vos pensás que es así, si generó nuevos paradigmas o no en el liderazgo tradicional. Y Mirta pregunta si los líderes necesitan ejercer la responsabilidad para satisfacer su ego. Bueno, primero saludo a Marcelo Bater, que es un rabino amigo y que ha participado en los cursos de mi consultora, así que un abrazo fuerte a Marcelo. La pregunta es, la pandemia ha generado la desaparición del contacto presente. Perdón, pensé que estabas preguntando la pregunta de él. Sí, perdón, estabas contestando. Sí, es decir, que la pandemia nos dejó y nos está dejando cosas buenas y cosas malas. Una cosa negativa, obvia, de las tantas que nos deja, es la limitación en el desarrollo de los líderes de la parte presencial. Y una cosa positiva es el contacto vía Zoom. Ahora, depende del contacto vía Zoom. Por ejemplo, si el contacto vía Zoom que tenés en los seminarios, vos ves las caras del que participa y enciende la cámara, hasta es mejor que el presencial, porque ves la reacción que estás teniendo frente a lo que uno le está proponiendo. Por lo tanto, todos los cambios de la pandemia y lo que trajo es siempre una mezcla. Cosas perjudiciales, como la falta de la presencialidad, y cosas automáticas de que si hay cámara incluida en el evento y vos ves las reacciones, hasta puede ser mejor que lo presencial. Entonces, la idea es que la teoría y la práctica tienen que ir llevándose a las condiciones más positivas para el desarrollo del líder. La segunda parte de la pregunta es el trabajo del ego, de cómo entra el ego. El ego hay que cuidar que no se convierta y entre, ¿cómo fue la palabra que usó la pregunta? Del ego. Si la responsabilidad la ejercen para satisfacer su ego, pregunta Mirta. No, eso sí hay que tener cuidado que no lo sea. Que la satisfacción del líder es una buena definición, es lo que tiene que definir primero el líder. Yo te diría que hoy el líder, su principal satisfacción, si él ayuda a desarrollar otros líderes, que es una manera de tener la noción del servicio que significa desarrollar a otro líder. Líderes que probablemente lo reemplacen a uno, lo reemplacen mejor, pues están más preparados que los líderes que te formaron a vos. Entonces, es un peligro que juegue el ego en los temas de éxito o no éxito. Y es un peligro que se conecta con el tema de la soberbia, elemento que puede hacer, como dije antes, descarrilar el desarrollo de un líder.
Roberto, puede ser que dos cosas, preguntarte mientras los demás quieran mandar más preguntas. Em, Podríamos decir un poco como hablamos en el webinar que habíamos hecho con Diego Golombek y con Naomi Aviv de la Universidad Hebrea, ambos científicos. Habíamos hablado sobre cierta mutación del liderazgo en la figura humana al liderazgo en las ideas. Un poco lo que preguntaba también Marcelo. ¿Podríamos decir que de alguna manera hay un viraje en la digamos, de la centralidad del líder a la idea? ¿Puede ser que la idea, que cierta invención, cierta nueva manera de pensar lidere un nuevo paradigma sin que necesariamente se centralice en la figura de alguien? Yo creo que no. Yo creo que no, porque existe una de las 4 dimensiones que hablamos de la integralidad, es el tema socioemocional. El líder se maneja siempre en un ámbito socioemocional de la gente que trabaja con él, la gente que forma parte de su equipo, la gente que forma parte de los que él desarrolla como futuros líderes. La idea de que la idea per se, la solo elemento mental, va a ser constitutiva de un nuevo liderazgo, es una idea peligrosa, porque le quita valor humano. Buber te diría que no, por más que Einstein te puede decir lo importante es la idea. Y además te pone el peligro que el líder, si la idea es lo más importante, vas a tener robots que va a manejar el tema del liderazgo. Y justamente se trata de que esto es un tema de práctica humana, no de práctica robótica. Práctica de humanos con humanos. Como diría nuestro profesor Martín Buber, yo, tú, no yo, ello. Yo, ello es robot. Yo, tú, humano, relación humana, práctica de liderazgo. Y todo esto para decir, no soy yo el que habla convincentemente sobre el liderazgo. Trato de mostrar en la avanzada que está la Universidad Hebrea de Jerusalén, a pesar de los años, a través de estos Zoom que inventé yo medio retóricamente. Ok. Ahora, sí, perdón. Me parece muy útil las preguntas, pero yo iría cerrando. Iría Dale. cerrando, si me permitís, y los que participan me permiten, me iría cerrando con una especie de conclusión. Okay. O repasando la conclusión. Lo que educa, gracias Javier, te adelantaste, muy amable. Conclusión y futuro. Está previsto. Entonces, vayamos a esta. Tengo 2 conclusiones. Quiero compartir con ustedes que muchas preguntas es, bueno, ¿qué modelo futuro de desarrollo del líder? Y a mí me gusta usar lo que el filósofo Gadamer dice sobre la persona experimentada y que yo lo aplico a cómo va a ser el líder del futuro. Y el líder del futuro, permítanme leer lo que dice Gadamer, el hecho de ser experimentado no significa que uno conozca algo de una vez y para siempre, ni que se aferre a la supuesta verdad de ese conocimiento. Antes bien, uno se vuelve más abierto a las nuevas experiencias. Una persona experimentada no es dogmática. La experiencia tiene un efecto liberador. Nos permite abrirnos a experiencias nuevas. En nuestra experiencia no damos nada por terminado, sino que aprendemos de continuo cosas nuevas. A esto llamo yo, dice Gadamer,
el carácter interminable de toda experiencia. Yo agrego, esto es un anticipo del liderazgo futuro. ¿Qué es lo que el líder en el futuro tiene que tener? Tiene que ser abierto, una persona que aprende, una persona que no es dogmática, una persona que aprende de su propia experiencia y que le sirve su experiencia para desarrollar a otros líderes. Y quisiera terminar, porque si no pueden creer con los recursos que usé en esta charla, que la Universidad Hebrea solamente es capaz de desarrollar líderes judíos a genios. Bueno, quiero poner, es algo que sí y creo que no, pero quiero mostrarles a ustedes lo siguiente. Bernard Henri Lévy, filósofo francés, doctor honoris causa 2008 de la Universidad Hebrea. Yo estuve en el acto de la ceremonia de premiación de él, donde hizo el keynote speech en esta, representando a todos los honoris causa. Y varios años después, el filósofo francés, Bernard Henri Lévy, publicó el libro en 2017, y ustedes están viendo, van a ver la tapa. Y el libro de él es el genio del judaísmo, o la actividad genial del judaísmo. Y quería mencionar, como efecto de los procesos de Zoom sinérgicos a través del tiempo, cuál es el capítulo 5 del libro de Bernard Henri Lévy. Dice, el capítulo tiene por título, ¿cómo el judaísmo moderno abolió la idea de la revolución? Repito, ¿cómo el judaísmo moderno abolió la idea de la revolución? Lo dice y lo escribió un doctor honoris causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el país de Sartre y de Foucault. Lo dice Bernard Henri Lévy, doctor honoris causa que ha tomado casi todos los Zoom que la Universidad Hebrea puede preparar. Muchas gracias a todos. Preguntaron si podés mandar por mail la característica de los líderes, me preguntaron. ¿Cómo no? Si me escriben, les compartiré lo que asesora Einstein, Freud, Buber, fundamentalmente, y Weizmann. Y pongámosle un pequeño renglón, también yo sugiero lo que ellos están sugiriendo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por tu presentación, y a través de tu presentación tener presente la misión líder que tiene nuestra universidad en todas sus disciplinas y aristas, así que muchas gracias por poder escucharte. En sintonía con lo que nos transmitía Roberto, una de las cuestiones que atesoramos del liderazgo es el legado, y justamente por nuestros fundadores, que han sido nuestros inspiradores, nosotros, los amigos argentinos de la Universidad Hebrea, hace unos meses lanzamos un programa nuevo que se llama La Academia, que en la gráfica tiene la imagen de los fundadores que mencionaba Roberto y del cual desarrolló toda la idea de liderazgo. Y en la misma línea de lo que decías vos, Roberto, los cursos que damos
por mes, si son 4 encuentros, 4 cursos, cada curso son 4 encuentros, estamos en el segundo mes de los cursos, invitarlos, son todas temáticas que están vinculadas a la filosofía o a la política, a la educación, a la ciencia, a la historia, es decir, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de tomar las ideas de nuestros fundadores y desde ahí inspirarnos para pensar con pensadores y con líderes locales todas estas disciplinas. Así que invitarlos a que puedan sumarse. Nosotros en este momento estamos en octubre, estamos dando un curso de Manuel Levinas los días lunes, los días martes sobre geopolítica de Medio Oriente, también a cargo de un alumni, de Julián Schlinderman, los miércoles la construcción de un arte nacional judío, a través de todas las ideas y toda la didáctica de Betzalel, también a través de Tami Kohn, que es egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y los invitamos para la nueva programación del mes de noviembre, los lunes, a cargo de Iván Chernikovsky, la identidad judía reflejada en el cine. Los martes de Viena y Nueva York, un recorrido a través de la literatura y el arte. Invitados todos a poder disfrutar de estos cursos que están muy buenos, que son súper interesantes y que se dan dinámicas muy lindas, como decíamos antes, en esta nueva modalidad que ya nos apropiamos todos, que es cualquier cosa, nos escriben y nosotros les damos la información que, con respecto a nuestras próximas actividades. Gracias a todos por participar. Quienes quieran el material que dijo Roberto, nos escriben y se lo hacemos llegar por mail con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por todos los comentarios lindos.